Alfredo Pérez Rubalcaba, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le escuchamos ayer decir que estamos ante una gravísima emergencia social. Cuando usted estuvo en el gobierno, ¿llegó a pensar o a imaginar que llegaríamos a rozar esos 6 millones de parados en España? No, pero tampoco pensé que llegaríamos a 5 millones y llegamos. Así que tampoco es un consuelo. Lo que pasa es que 6 millones es una cifra horrenda y sobre todo, si me permite la expresión, las tripas de la encuesta de población activa son especialmente malas. Por ejemplo, hay 3 millones de españoles que ya no tienen nada. Nada es nada, lo cual marca una situación de pobreza. Es decir, son las familias las que están manteniendo estos parados, pero las familias se agotan. En resumen, es muy malo llegar a 6 millones, pero es horrendo quedarse en 6 millones. Y esa es la razón por la que dijimos, vamos a intentar ofrecer un acuerdo, vamos a intentar abrir un diálogo para ponernos de acuerdo en algunas cosas. Yo sé que es muy difícil porque son filosofías distintas, pero creo que merece la pena intentarlo. Dice que es difícil, pero es cierto que hay puntos en común entre las propuestas del gobierno y las suyas. Sí. Aunque sea difícil, va a luchar hasta el final. ¿Ha recibido por lo menos alguna voz, alguna llamada por parte del gobierno? No, todavía no. También es verdad que lo dije ayer, pero acabo de oír ahora en su resumen de prensa una medida que propone la ministra Fátima Báñez, que se recoge lo de los 50 euros que se recoge en el papel que nosotros presentamos ayer. Por tanto, zonas de acuerdo puede haber. Es verdad que nosotros tenemos una enmienda a la totalidad a la reforma laboral, que creo que ha sido un desastre, y creo que el año ha sido mortal. Es que ha habido 400.000 parados más en el registro, 800.000 puestos de trabajo perdidos en las cuotas de seguridad social, estamos en un 55% de paro juvenil, tenemos un 26% de tasa de desempleo, ha habido más despidos, más huelgas, más conflictividad, menos diálogo social. Pero, en fin, dicho esto, que nos separa, yo creo que merece la pena hacerlo, además, desde las dos perspectivas, la política y la social. Es que creo que merece la pena que sindicatos, empresarios, el gobierno, los partidos, veamos juntos si tenemos algunas recetas compartibles, ¿no? Yo creo que esto sería muy bueno y, en todo caso, oiga, que llegamos a 10, que llegamos a 20, pero yo pienso que merece la pena intentarlo. Pero sí que es cierto que en la mayor, que es esa reforma laboral, parece que va a ser el acuerdo imposible. Usted me la define como desastrosa. El gobierno dice que sin esa reforma laboral el dato del paro hubiera sido peor. No. Sí, es fácil de entender, que no es fácil de entender. Mire, si usted en una época de recesión hace el despido más barato, los empresarios echan a más gente. Si es que es así. O sea, cuando abaratas el despido, facilitas el despido, cuando las cosas van mal, pues los empresarios echan a más gente, ¿no? Y por tanto no es así, no ha sido un desastre. Ahora, ya le digo, esa es una zona de conflictividad entre nosotros, vamos a entendernos. Pero hay otras en las que igual podemos hablar. Incluso sobre eso no nos resistimos a intentar hablar con el gobierno para demostrarle qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado. Por ejemplo, le voy a decir, la flexibilidad laboral. El gobierno decía, vamos a permitir que cuando una empresa tenga problemas, se pongan de acuerdo empresarios y trabajadores, bajen, digamos, el nivel de horas, hagan contratos más cortos para mantener el empleo. Que todo el mundo trabaje un poco menos y gane un poco menos para que nadie se vaya a la calle. Y no ha funcionado en absoluto. ¿Y sabe por qué no ha funcionado? No ha funcionado, primero, porque al final han roto el acuerdo. No es que sea un acuerdo, han permitido que el empresario lo decida solo. Y segundo, porque el trabajador tiene que poner parte de su desempleo durante el tiempo que dura ese contrato a menos horas. Y claro, al final, si eso no funciona y te vas a la calle, todavía te vas con menos desempleo. No ha funcionado porque han copiado un modelo que es el alemán, pero lo han copiado mal. En resumen, ¿qué le digo con este ejemplo? Que merece la pena que nos sentemos a ver qué cosas no han funcionado, que hagamos un análisis y que digamos esto sí, esto no. Abrir el diálogo. Yo fíjese, le voy a decir, me conformaría con que abriéramos el diálogo social y político para examinar una situación que es dramática, que no podemos aguantar durante mucho tiempo más. ¿Eso se lo ha dicho directamente al presidente? Directamente, las veces que hemos hablado de esto, sí. Hemos hablado algunas veces, no tantas como dice él, más probablemente de las que algunos quisieran, porque hay quien quiere que vayamos todo el día a la gresca y yo no estoy dispuesto a hacer esa política. Y es verdad que hemos hablado del desempleo, sí, hablé de la reforma laboral en su momento, no sé si la primera o la segunda reunión que tuvimos, le dije que no creía que esa fuera la fórmula. Se lo voy a explicar de otra manera. ¿Qué me preocupa de fondo de la reforma laboral? Más allá de abaratar el despido, me preocupa que lo que pretende la reforma laboral son dos cosas. Uno, que los empresarios decidan libérrimamente si bajan los salarios.
van a bajar, de hecho están bajando. Se dice que para competir mejor, pero eso tiene un límite. Y en todo caso empobrece a la gente y dificulta el consumo. Por eso creo que no es bueno, aparte de que rompe el diálogo, es que es una decisión unilateral. Claro, en una empresa grande, pues los trabajadores se pueden defender, pero en una pequeña estás completamente vendido. Segundo, lo más importante, que las pequeñas empresas salgan de los convenios colectivos. Y una vez más vamos a lo que le decía antes, es que si no hay convenio colectivo, en una empresa de 7, 8 trabajadores, ¿qué va a hacer el trabajador para defenderse cuando llegue el empresario y le diga se acabó, hay que ganar menos? Cuando más necesario es la protección de los convenios, casi 2 millones de españoles van a quedarse sin convenio este año. Esto es lo malo de la reforma. Esto lo sabe el señor Rajoy. Se lo dije y me dijo que él creía que había que hacer flexibilidad, en fin, estas discusiones. Pero yo confío en que un año después seamos capaces de decir esto es lo que ha pasado. Analicemos los datos, y es que son fríos, están ahí, son Con esos datos fríos, pensando en los jóvenes, pensando en esos datos de desempleo, me ha dicho que le parecía bien esa medida que veíamos hoy en prensa de la ministra Fátima Báñez. No es que me parezca bien, es que está en nuestro papel. Lo he leído. Sí. ¿Qué le pareció la prórroga de los 400 euros? Bien, la pedimos y pedimos, verá, cómo veo la prórroga, ¿no? Me pareció bien que el gobierno lo hiciera. Ahora me dirá, bien, pero... No, le voy a decir. Primero, bien, sabe que me pareció mal que el gobierno, yo creo que lo debería tener pensado el 1 de enero, cuando yo salí y dije, oiga, díganlo ya, porque la gente ve que se le acaba el desempleo, y tiene derecho a tener un mínimo de tranquilidad. Y el gobierno ha esperado a conocer la EPA para anunciarlo desde Chile. Me parece mal, ¿sabe? Porque la gente sufre con esto. Y si el gobierno puede ahorrar sufrimiento a la gente, tiene que hacerlo. Esto es lo que me parece mal. Oiga, dígalo usted, pero bueno, más allá de eso, hay 2 cosas o 3 que se podían mejorar. Primero, en la prórroga de agosto, que el gobierno también, se acuerda, arrastró los pies, estuvimos todo el mes de agosto para el final, en fin, 3 semanas de sufrimiento para la gente, para al final decir, bueno, vale, lo voy a hacer. Me parece mal, sacó a los jóvenes, y creo que eso no puede ser. Segundo, está bien que se prorrogue, digamos que ya no volvamos a tener cada 6 meses la incertidumbre. El gobierno dice hasta que la tasa de paro baje del 20, yo creo que debería ser hasta que la tasa de paro baje del 15. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que con un 20% de tasa de desempleo vas a tener todavía muchísima gente que no va a encontrar trabajo, aunque se le agote el desempleo. Es un cálculo puramente matemático. Ahora estamos hablando de 3 millones de personas. Cuando baje al 20 y estamos en el 26, seguiremos con 1,5 millones. Por tanto, estamos hablando de un colectivo muy grande de trabajadores, los que todavía se quedarían sin nada, que este es el problema, sin nada de nada. Por tanto, hay una discrepancia, y lo que más me preocupa, esta es una, digamos, prestación adicional, si me permite la expresión, por una sola vez. El problema es que ahora tenemos mucho desempleo de larguísima duración. Le decía, 3 millones de personas no tienen ya nada. Nos planteamos, porque lo hemos hablado con los sindicatos, que sería bueno dar la posibilidad de, si pasa el tiempo y no encuentran nada, tener un pequeño reenganche para tener algo para vivir. En última instancia, tenemos que adaptar esta prestación excepcional a la situación excepcional que vivimos. Si yo tengo los 400 euros durante 6 meses, se me acaban los 6 meses, me quedo sin nada, y al cabo de un año, de 6 meses, sigo sin tener nada de nada, que pueda haber un reenganche. Creo que esto sería una cosa razonable, que completaría una medida, repito, que en parte solucionan los temas y en parte no. Decía usted que se aprobó esa prórroga de los 400 euros mientras el presidente estaba en Chile, un presidente que ha tenido la oportunidad de hablar, aunque sea poquito tiempo, con Angela Merkel. ¿Qué le parece ese cambio de actitud en esa petición de cambios de políticas económicas? Verá, en fin, lo de Chile lo decía porque han estado un mes y pico, casi un mes, esperando, ¿no?, cuando se podía haber anunciado. Pero bueno, da igual, y que más no me parece bien que se haga desde Chile, pero bueno, da lo mismo, esto es una cosa menor, ¿no?, de sensibilidad social. Yo, si el 1 de enero lo tengo decidido, el 2 de enero se lo cuento a los que van a perder el desempleo, para decir, oiga, estéis tranquilos, está tranquilo que lo vamos a arreglar. Pero en fin, Merkel, yo no puedo decir más que ya era hora, porque hay alguno que llevamos desde antes de la campaña electoral diciéndole, no a la señora Merkel, a Europa, que esta es una situación que no se aguanta. Primero, que tenemos una senda de cumplimiento de déficit que es imposible, Y si aprietas, verás, si no hay inversión privada porque no hay crédito, y la inversión pública te la llevas a cero porque solo tienes un objetivo, que es combatir el déficit, es que es imposible salir. Por tanto, hace mucho que ya sabemos,
desgraciadamente más de un año, que esta política de déficit y déficit y déficit nos lleva mal. ¿A qué cree que se debe ese cambio de actitud del presidente? No, pues entre otras cosas a que ve lo que está pasando. A que ve que ha fijado como su único objetivo la lucha contra el déficit, que no digo que no haya que combatir, que nadie lo entienda mal. Yo estoy a favor de la austeridad, pero de una austeridad inteligente, es decir, de ir cortando poco a poco para que te quede un margen de maniobra para estimular el crecimiento. Repito, si es muy sencillo. Si no hay dinero en el sector privado y en el sector público se retire, ¿quién tira de la economía? Y ese es el problema de Europa. Europa empieza a sentirlo en su conjunto, porque claro, Alemania creía que al sur le vaya mal no le perjudicaba, al final le acaba perjudicando, porque en economía hay una regla que se cumple de manera absolutamente tremenda, ¿eh? Si a tu vecino le va mal, a ti acaba por irte mal. Y entonces yo creo que está bien que España, que Italia, que Portugal reclamen un cambio en la política europea, que empiece a pensar, además de en la lucha contra el déficit, empiece a pensar en el crecimiento, algo que dijo el presidente de la República Francesa, Hollande, según llegó al Consejo Europeo, algo que venimos diciendo los socialistas europeos hace tiempo. Y el único reproche que le tengo que hacer al señor Rajoy es uno. Verá, yo tengo alguna experiencia en Europa, y creo que en Europa las cosas duras hay que decirlas dentro, y no fuera. ¿Sabe? Anunciar a través del Financial Times que le pide a Alemania que relaje la política de lucha contra el déficit y se preocupe por el crecimiento está muy bien, pero eso lo mejor es cuando tengas a Angela Merkel delante, decirle: oye Angela, mira, que nos estás llevando a la ruina. Si lo dices en el Financial fuera y luego dentro no dices nada, no vale mucho. Es al revés, ¿sabe? Duro dentro y educado fuera. Ese es mi consejo. Vamos. Se está refiriendo usted a la prensa. En España estamos desayunando día sí, día no, con casos de corrupciones varias. ¿Está notando usted la indignación, el cabreo general de la gente? Sí, hace tiempo que lo noto. Fíjese, yo tomé posesión de candidato a la presidencia del gobierno de mi partido el 9 de julio. Ese discurso, al final del discurso, ya dije que este tema de la corrupción era un problema para la democracia, para los partidos, por supuesto, pero más allá de los partidos, para la democracia, y que teníamos que hacerle frente. Incluso allí propuse algunas cosas y algunas reflexiones sobre el tema. Por tanto, sí, me preocupa extraordinariamente, mucho, me preocupa mucho. ¿Cómo ha desayunado hoy con ese contrato que aparece en la portada del Mundo? Es parte del timo, ¿no? El director de la fundación timó a la fundación y parte del timo es ese contrato, ¿no? ¿Van a tomar alguna decisión más? Le hemos echado, va a devolver el dinero hasta el último euro y lógicamente estamos pensando reestructurar la fundación para que no vuelva a pasar. ¿Ninguna decisión más? Esas, le hemos echado fulminantemente. A la media hora le echó el vicepresidente ejecutivo, le echó, a la media hora le echó fuera a la calle y ahora va a devolver el dinero, todo el dinero. ¿También quieren que devuelva el dinero, señor Bárcenas? Hombre, ojalá devuelva el dinero, pero lo primero que queremos saber es quién está detrás de ese dinero. ¿Tiene alguna sospecha? No lo sé. Pero he oído en algún sitio que su abogado dice que no es del señor Bárcenas. Pues veamos a ver de quién es. ¿Quién está detrás de ese dinero? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿De dónde viene ese dinero? Todo eso es lo que tiene que aclarar el señor Bárcenas y el Partido Popular, porque fíjese, estamos hablando del corazón mismo del Partido Popular, de Génova, de la sede central, de las finanzas del PP, era su tesorero, y hablamos de 20 y tantos, o 22, o 23, 22 creo, millones de euros, son miles de millones de pesetas, o de las antiguas pesetas. Estamos hablando del asunto del señor Bárcenas, que está por una parte el tema de los 22 millones y después el asunto del cobro, de supuestos cobros en dinero B. ¿Le parece que a través de las auditorías que ha planteado el Partido Popular, externa, interna, va a ser suficiente para aclarar lo sucedido? En fin, yo quiero ser muy respetuoso con el Partido Popular porque creo que en esto del y tú más no funciona, ¿no? Quiero recordar dos cosas. Me preguntaba antes, ¿está usted preocupado por este asunto? Vengo preocupado hace tiempo. Yo fui ministro del Interior durante casi 5 años. Aparte del tema de ETA, yo me empeñé muy duramente en la lucha contra la corrupción y me costó muchos disgustos. Todo esto que está saliendo ahora es el caso Gürtel. Y probablemente los que nos acompañan hoy aquí recordarán la cantidad de acusaciones tremendas que tuve que soportar yo como ministro del Interior por investigar el caso Gürtel. La señora de Cospedal llegó a decirme un verano que utilizábamos
el gobierno, la fiscalía, los jueces, utilizábamos métodos ilegales para investigar al Partido Popular. Ahora entiendo por qué lo decía, trataba de evitar que se investigara. Pero le digo que mi preocupación no viene de ahora. Yo creé unidades en la Guardia Civil y en la Policía para perseguir la corrupción inmobiliaria. Mi preocupación no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo y creo que efectivamente es un cáncer, sin duda, para la democracia. ¿Y qué se puede hacer realmente para acabar con esa corrupción? Quiero decir, usted que ha tenido responsabilidades, ya ha visto los entresijos de algunas maquinarias. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Muchas de las cosas que están saliendo ahora vienen de mi época de ministro del Interior. Lo digo para que quede claro que es un tema que siempre me ha preocupado y que me ha parecido tremendo, como he dicho antes, un cáncer para la democracia. Yo creo que se puede perseguir, castigar duramente, controlar, dar transparencia. Todo esto me parece fundamental y todo lo que podamos hacer para mejorar eso está bien. Pero fíjese, yo creo que hay un problema de filosofía, ¿no? Hasta ahora la corrupción en España se ha combatido desde la persecución policial, desde la persecución judicial, desde el castigo muy duro a los corruptos. Esto hay que hacerlo. Pero quizá nos hemos preocupado muy poco de lo más importante, que es prevenirla, evitarla. En definitiva, hacerle la vida imposible al corrupto, que si alguien quiere ir a una administración a llevarse el dinero, lo tenga muy mal. Se trata de controles previos. Yo cambiaría la filosofía y iría por ahí. Es decir, eso no existe a día de hoy. Existen, no, por Dios, existen. Pero no funciona. Funcionan como funcionan. Pero tenemos que preocuparnos más de eso. Yo tengo una tesis, ¿sabe usted? Una vez que un cargo público, digamos, es denunciado y aparece en el banquillo y se sienta, aunque le condenes a muchos años, ya el mal está hecho. Y por tanto lo que hay que hacer es prevenirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es preocuparnos de cómo se evita. Esa sería mi filosofía. Es decir, por supuesto perseguir, castigar, todo eso es fundamental, pero prevenir. Ver cuáles son los mejores mecanismos para evitar que eso pase. Eso me parece que es fundamental. ¿Plantea o por lo menos estudia un cambio en la ley de partidos? Es decir, para evitar que los partidos se autorregulen, porque visto lo visto no funciona. No, yo creo que los partidos tienen leyes, las hemos ido cambiando. La última es del 2007, donde prohibimos las subvenciones, digamos, sin ocultas, sin nombre, anónimas, ¿no? Esto se ha acabado. Había una fórmula por la cual las empresas podían dar dinero a los partidos y este dinero era legal sin que se dijera de qué empresa salía. Es verdad que el PSOE de esto tenía muy poco, por no decir nada, pero en fin, da igual, lo prohibimos y eso ha mejorado todo el funcionamiento. Ahora, transparencia toda, ahora se discute, ¿tiene que estar los partidos en la ley de transparencia? Yo soy un partidario decidido de que estén. Bueno, enseguida voy a dejar que los analistas de hoy también participen en la charla con Alfredo Pérez Rubalcaba, pero en todo caso hoy en Crónica Política estamos muy pendientes de Cataluña, de esa reunión de la Ejecutiva de aquí, vamos, prácticamente igual ya ha empezado, del PSC, donde tiene que tomarse una decisión sobre los 5 diputados que no votaron en esa declaración de soberanía. ¿Usted es partidario de una sanción? No sé, lo tiene que decidir el Partido de los Socialistas de Cataluña, que quiero recordar una vez más, es otro partido. Es verdad que somos... Muy ligado con ustedes. Sin duda, coaligadísimo. Sí, fíjese si somos coaligados que compartimos lo más importante, que es la S de socialistas. Los dos somos socialistas. Y el PSOE no tiene partido en Cataluña porque sus intereses los representa el Partido de los Socialistas de Cataluña. Pero dicho esto, ellos tienen su autonomía. Reúnen ahí hoy su ejecutiva y tomarán la decisión. Yo sí quiero decirle a todos los españoles que es lo importante, que además del socialismo nos une algo muy importante en estas circunstancias políticas, es que el Partido de los Socialistas de Cataluña y el PSOE defendemos los dos al mismo tiempo y con la misma firmeza que Cataluña siga formando parte de España. Y por tanto, en este debate sobre si te vas o te quedas, no hay ninguna duda, los socialistas todos estamos en te quedas. Pero con el derecho a decidir como diferencia. Una diferencia, que la hay, sí, la hay sin duda. ¿Que no es menor? Es una diferencia, pero lo importante es si te vas o te quedas. Fíjese, porque aquí hay una agenda nacionalista, independentista, diría yo, para aclararnos. Y la gente no puede confundir la agenda con el final de la agenda, porque entonces estamos entrando en una discusión un poco tramposa, ¿no? Aquí lo que hay que pedirle a Esquerra y sobre todo a Convergencia y Unió que diga si quiere irse o no. Que diga, ¿qué cree? Yo creo que unos sí y otros no. Eso es lo que creo yo. Y por eso no están, por aclararse, nosotros los socialistas, todos no.
Todos no. Esto sería muy importante clarificarlo, ya con independencia de lo que usted, del camino que usted quiera recorrer, explíquele a los catalanes el final del camino. Dígales a los ciudadanos catalanes, es que yo quiero irme de España, para que los que decimos que no, entre otros el Partido de los Socialistas de Cataluña, podamos decir, pues nosotros no. Ese es el debate de fondo, si te quieres ir o te quieres quedar. Y lo otro está bien, pero no vaya a ser que por discutir la ruta nos olvidemos de a dónde conduce la ruta, que eso es lo fundamental. No vaya a ser que nos peleemos por las estaciones y cuando nos queramos dar cuenta estemos en la estación Termini. Esto es lo que hay que discutir. Yo le invito a quedarse para escuchar Adelante. Y contestar las preguntas de nuestros analistas de hoy. Bueno, yo le iba a plantear justamente esta última pregunta, ¿no? Porque supongo que el Partido Socialista, que ha gobernado desde las elecciones del 77, 22 años en España, frente a 9 del Partido Popular, cree en la idea de España, ¿no? O sea, que España es... Pero ya que dice que me ha dicho que la unidad de España no era algo indiscutible, sí me gustaría saber si ustedes tienen vocación de gobierno. Supongo que querrán que les voten pues en Almería, en Burgos, en La Coruña, en Oviedo, y en esos territorios les llama mucho la atención, por ejemplo, que esa S que dicen compartir Partido Socialista de Cataluña y Partido Socialista Obrero Español, cómo el Partido Socialista siempre favorece que haya distintos tratos según distintos territorios. Es decir, ¿no sería bueno que todos los españoles fueran iguales ante la ley, viviesen donde viviesen? Sí, claro. Con el mismo trato y sin ventajas fiscales y desventajas. Bueno, ventajas fiscales, usted sabe que las autonomías tienen su capacidad fiscal y además creo que es bueno que la tengan, porque al final las autonomías gestionan la sanidad, la educación y por tanto tienen que tener un aporte de dinero público del Estado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y luego cada comunidad puede hacer su política fiscal para mejorar tal o cual servicio. En fin, esto está dentro de la lógica del Estado autonómico, que es lo más parecido a un Estado federal en esa materia y que funciona en esto como Estados Unidos, como Alemania o como Austria, por entendernos, ¿no? Por tanto, a mí eso no me asusta siempre y cuando el Estado provea los recursos suficientes para que todos los españoles tengan los mismos derechos básicos, léase en educación y en sanidad, en todo el territorio. Esto siempre lo hemos defendido, faltaría más, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Pero, sin embargo, el discurso a veces es diferente. No. En eso no. Yo escuché aquí al señor Navarro que claro, que los inmigrantes extremeños, los hijos de los extremeños, cuando iban de vacaciones a Extremadura, que venían independentistas porque habían visto buenas carreteras en Extremadura. Que eso se sorprenda a un socialista me llama poderosamente la atención. Yo creo que el ejemplo, no sé el ejemplo exacto, pero yo le voy a decir lo que ha pasado en Cataluña en algunos sectores sociales, ¿no? Y es que efectivamente el inmigrante extremeño va a Extremadura y descubre que paga por la sanidad en Extremadura menos que en Cataluña, porque el gobierno de la Generalidad ha decidido, pues por ejemplo, el euro por receta, que como sabe usted fue la primera comunidad que lo puso. Y entonces dice, anda, mira, si no hay euro por receta en Extremadura. Y el segundo estadio de razonamiento es a ver si es verdad esto que nos cuenta Convergencia y Unió, de que las cosas en Cataluña están peor porque somos muy solidarios con el resto de España. Este es el argumento tremendo de Convergencia y Unió, que algún catalán de origen extremeño puede haber comprado, si me permite la expresión, por esto que le digo. Claro, ese argumento que esconde, lo más importante, es una justificación de su política. El gobierno de Convergencia y Unión decide poner un euro por receta y en lugar de decir esta es una decisión mía porque tengo que cuadrar mis finanzas, porque no me van, lo que dice es lo hago porque como pago mucho al resto de España no tengo más remedio que hacerlo y se completa el razonamiento. El catalán que va a Extremadura dice ve lo del euro y dice anda a ver si es verdad. Eso es lo malo, por eso se ha tensionado tanto Cataluña, porque Convergencia y Unión hábilmente, pero yo creo que irresponsablemente, ha pretendido justificar todas sus políticas de ajuste sobre la base de que Cataluña paga más de lo que debe. Y ese es un tema de fondo. Esto es el argumento de Pere Navarro. Arsenio. Dos preguntas, señor Rubalcaba, con el permiso de María, pero breves, sea corto en las respuestas porque si no luego me echa la bronca. Primera, me echa la bronca a mí. Me la echa a mí. Acaba de decir que la reforma laboral del PP ha sido un desastre. ¿Y la de ustedes? ¿La que aprobó el gobierno socialista cuando usted estaba en el gabinete también? Es una. Me he dicho dos. Por eso, contésteme a esa. Verá, nosotros no quitamos derechos a los trabajadores. ¿Pero fue un desastre o no fue un desastre? ¿El efecto fue un desastre o no fue un desastre? Desde luego no conseguimos crear empleo, pero fíjese, el 2010 y el 2011 fueron años que en empleo fueron mucho mejores que el 2012. Es que el problema, este 2012 hemos vuelto al 2009
Y ese es el efecto de la reforma laboral del PP. La segunda pregunta más sobre lo de los derechos, que no es menor. Sabe usted que aquí el tema de fondo es el que yo le decía antes. Si tienes convenios, si tienes derechos, si puedes ir a tu empresario sabiendo que te puede decir una mañana te voy a bajar el salario y no puedes decir ni pío. La ruptura del diálogo social, que repito, ha sido uno de los elementos centrales de la cultura política de nuestro país, lo que nos ha permitido que hayamos sido un país con muy poca conflictividad laboral, muy poca y con mucho consenso social. La segunda pregunta es de otro tema y le voy a hacer un prólogo. Usted llegó a la Secretaría General del Partido Socialista hace casi un año, por un margen muy estrecho de votos. En este año que lleva de mandato como secretario general, el Partido Popular en el gobierno ha ido cayendo y cayendo y cayendo en apoyos electorales, pero su partido no ha ido remontando en apoyos electorales y le ha nacido además con gran fuerza una formación política a la derecha, UPyD, y una a la izquierda, IU, que no hacen más que crecer. Da la impresión de que el Partido Socialista no tiene unas propuestas nuevas que hacer a la sociedad española que calen en la sociedad española. ¿Es eso o es un problema de personas? Es que la credibilidad de las personas que dirigen el Partido Socialista, está deteriorada, en ese caso la suya, como dicen algunas encuestas. ¿Ha tenido usted esa reflexión en algún momento? Sí, claro. Yo pienso, el Partido Socialista se va del gobierno, digamos, con un encono por una parte de su electorado muy notable, que nos echa en cara, primero, no haber resuelto la crisis y segundo, haber puesto alguna medida, digamos, poco congruente con nuestra ideología, con la izquierda que representamos, ¿no? Ese encono no se resuelve fácilmente, un encono justificado, que nadie entienda mal la palabra. Ese distanciamiento no se resuelve fácilmente. O sea, si alguien piensa que un votante del Partido Popular se enfada con el PP y deja de votarle y va a pasar inmediatamente a votar al Partido Socialista porque sí, se equivoca. Si mis compañeros de partido no se dan cuenta que recuperar la confianza de la gente exige mucho más que pase el tiempo, se equivoca. Por tanto, voy a la respuesta que usted me pedía. Claro que tenemos que cambiar el proyecto político. Tenemos primero que recuperar la confianza de la gente. Eso significa, entre otras cosas, aguantar muchas críticas que son muy justificadas, explicar mucho y a continuación ofrecer propuestas alternativas, propuestas distintas, y eso cuesta tiempo. Pero con las mismas personas, el mismo líder. Yo creo que lo importante aquí son las propuestas. ¿Y el encono ese ciudadano no bajaría si vieran otra cara? No lo sé. No, honestamente no lo sé. Yo creo que el Partido Socialista tiene que ganarse un espacio de confianza y creo que para eso decidió una dirección en un congreso que fue hace 9 meses. Y mi compromiso con el partido es cambiar ese proyecto político y pienso que lo tengo que hacer. Es más, creo que lo puedo hacer. Verá, en unas circunstancias como estas, muy duras, muy difíciles, donde el país está cambiando sustancialmente, en parte porque las políticas del PP lo están cambiando, donde se están alterando consensos fundamentales de nuestros 30 años de democracia, como el consenso laboral que hemos visto antes, el de sanidad, el de educación. En un país como este, en esta España, hace falta un proyecto político alternativo muy profundo y yo creo que la mezcla que en la dirección del partido hay de experiencia, es mi caso, y de juventud, que hay mucha gente, la perspectiva de abrir este debate que estamos haciendo en el partido a mucha gente, yo creo que es la garantía de que estas cosas empiecen a cambiar. Nos tienen que ver cercanos y con proyectos políticos alternativos. Charo. Vamos a ver, señor Rubalcaba, usted que de política se las sabe todas, sabía cuando se presentó su candidatura para dirigir el PSOE que en cierta medida entraba por un camino, una especie de Gólgota, habían sido desautorizados por los ciudadanos, entraban en la cuneta de la oposición muy dura y aún así asumió ese papel sin especial necesidad. Usted es una persona relevante en la vida social y política, no necesita de la política para vivir. Y me sigue pareciendo un enigma cuál fue el motivo último que le llevó a dar ese paso, pero dudo que me lo vaya a decir. Y otra cosa, y cuando Ana María nos ha planteado el tema del pacto, más allá de la cuestión económica, que yo comprendo que es prioritaria, creo que ese pacto daría un cierto sosiego a los ciudadanos, ¿no? Bastante cansados de ver cómo se pelean, en fin. Pero también en política hacen falta certezas. Y usted dijo hace un tiempo que su contrato era de 4 años. En 4 años se tienen que celebrar las primarias.
y voy por el camino de las certezas políticas. ¿Dentro de ese contrato está el que usted se presente? La primera pregunta tiene una fácil respuesta, ¿no? Vamos a ver. Es verdad, yo me presento a las elecciones, acepto ser candidato sabiendo que las cosas estaban como estaban, ¿no? Tengo suficiente experiencia. En definitiva, yo sabía lo que iba a pasar. Pero sabe, alguien lo tenía que hacer y yo creo que en aquel momento yo era el candidato que podía... ¿No encontró a nadie? No encontré yo, no. Esto no es una decisión de uno, es una decisión colectiva. La gente me dijo, eres lo mejor que tenemos en este momento, y yo decidí que merecía la pena intentarlo sabiendo lo que sabía, lo que sabe todo el mundo. Pero es que ese es el trabajo, ¿sabe? En política uno está a las duras y a las maduras, ¿no? Uno está en un partido cuando le toca defender y cuando le toca ser ministro, que es muy agradable que te nombren, luego a veces es muy desagradable serlo, pero que... Y uno está cuando te toca hacer eso. Y después pues me hice el mismo planteamiento, que un poco le contestaba antes a su compañero, Arsenio. El mismo planteamiento, es decir, el partido estaba en una situación muy difícil. Yo creía que las cosas en España iban a cambiar mucho. Lo que he dicho antes, este análisis lo hice en público y creía que hacía falta alguien al frente del partido que tuviera la experiencia necesaria para rehacer un proyecto casi por completo, lo que significa, entre otras cosas, contar con mucha gente, ser capaz de aglutinar a mucha gente. Yo soy una persona que trabaja en equipo, que trabaja con equipos muy amplios, que nunca me he creído en posesión de la verdad, es más, que creo que la verdad se construye sumando muchas opiniones. Esta es mi filosofía y pienso que el partido necesitaba una revisión en profundidad. Y creo que esta mezcla de mi experiencia con la juventud que está trabajando en este nuevo proyecto era la que podía dar un fundamento a este nuevo proyecto. En definitiva, me presenté tanto a las elecciones generales como a la Secretaría General porque creía que podía ser útil a mi partido y a mi país. Y ese es el único criterio que tengo, porque como usted dice, yo ya tengo mucho por detrás y eso te permite, ¿sabes? Te permite, pero por 4 años. Te permite pasar de las legítimas ambiciones personales, que en política son legítimas, y poder poner encima de la mesa otras cosas que a mí me parecen más importantes. Pero el contrato es de 4 años. El contrato, yo soy secretario general por 4 años y hay una fórmula... Al final le voy a echar la bronca a Charo. Soy secretario general por 4 años. Y ahora, va a fíjese, ser candidato. Y ahora, eso en su momento se decidirá. Ahora en que estamos, no, pero déjeme ya que entramos en esto, ahora estamos en 3 cosas fundamentales. Sí. Una, hacer oposición, hemos empezado hablando de esto. 2, hacer un proyecto alternativo, en parte, no hemos podido concretarlo, pero... Y 3, reformar el partido a fondo. Porque mi partido necesita salir, ¿sabe? Los problemas no están en las agrupaciones, están fuera. Y esa cercanía a los ciudadanos no se conquista abriendo las puertas, se conquista saliendo más allá de las puertas. Agradecemos a Alfredo Pérez Rubalcaba que nos haya acompañado esta mañana aquí en Los Desayunos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.